Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Hola queridos hermanos, hoy estamos a sábado 27 de febrero. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Mateo capítulo 5 versículo 43 al 48. Dice así: del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, nos encontramos nuevamente en estas confrontaciones o contraposiciones entre lo que es la antigua ley y la nueva ley. Jesús no viene a eliminar los mandamientos, sino a vivirlos en plenitud. Por eso es que hemos escuchado a partir de ayer como Jesús dice, han escuchado ustedes que se dijo, pero yo les digo. Y ayer comenzaban y hoy terminan, como que la iglesia ha cortado el texto, donde hay como 6 más o menos comparaciones que hace Jesús entre la forma antigua de interpretar la ley divina y la nueva. Jesús la interpreta como debe ser, porque Él es el Hijo de Dios. Y Él nos viene a enseñar a cómo vivir la ley de Dios de una forma plena, en plenitud. Ayer nos hablaba Jesús del 5.º mandamiento diciéndonos, han escuchado ustedes que se dijo, no matarás, pero yo les digo. Y ya decía ayer Jesús que quien se enoje, que quien insulte, que quien menosprecie, pues ya está infringiendo este mandamiento en el corazón, porque Jesús viene, Él quiere que vivamos la fe, que vivamos la ley de Dios desde el corazón, que vivamos la relación con Dios desde lo íntimo del corazón, que tengamos un corazón nuevo, que nos renovemos interiormente, que nos convirtamos interiormente, empezando desde ahí. Ya lo demás se irá mostrando con una conducta que sea fruto de esa conversión interior. Hoy Jesús nos habla del amor a los enemigos. Es algo muy grande, muy fuerte, muy duro, muy difícil, pero bueno, Él nos ha dado el ejemplo. Ayer que escuchábamos en el oficio de lectura de la liturgia de las horas al beato el Redo Abad, nos hablaba de cómo Jesús nos ha puesto el ejemplo, pues en la cruz no solamente pidió al Padre que nos perdone,
sino que además Jesús nos excusó y nos justificó. O sea, nos excusaba, más bien, no saben lo que hacen, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dice el Redo, si supieran a quién crucificaban, no lo harían, no lo hubieran hecho. Igual si nosotros supiéramos contra quién ofendemos, en total conciencia no lo haríamos. Obviamente que sí, si hay un mayor o menor grado de conciencia, pero en plenitud no, pero sí cada quien somos responsables de nuestros actos. Bueno, hoy el Señor nos llama a amar a los enemigos. Dice, han oído que se dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Cuando dice Jesús, han oído que se dijo, ama a tu prójimo, el comentario de la Biblia latinoamericana nos dice que para el judío en el Antiguo Testamento, el prójimo pues era simplemente aquellos que pertenecían al pueblo de Israel. Y pues el mandato incumbía solamente a los miembros del pueblo judío. Y con ello, bueno, quedaban excluidos todo tipo de otros grupos de personas con otras creencias y culturas, ¿no? Ahora lo que Jesús nos está pidiendo, amen a sus enemigos, es una solidaridad que va más allá de aquel grupo al que pertenecemos con la forma de pensar que tienen estos grupos, sino que pide el Señor que nos abramos a la solidaridad con todos, un amor universal. Es cierto que es otra cosa el pensar que todos somos hermanos, estrictamente hablando, desde la doctrina de la Iglesia tradicional que nos han enseñado desde que somos chiquitos y que se nos enseña por el bautismo, es que a través del bautismo recibimos la gracia de ser hijos de Dios, la filiación divina por gracia, no por naturaleza, porque por naturaleza somos simplemente criaturas, pero por la gracia de Dios llegamos a ser, a través del bautismo, hijos de Dios. Pero aunque no seamos todos hijos de Dios por el bautismo, todos debemos amarnos y amar a nosotros como bautizados nos exige de una forma muchísimo más fuerte, por ser discípulos de Cristo, amar a todos, incluso a los enemigos. Vamos a empezar por lo más difícil y terminamos con lo más fácil. Lo más difícil, el padre Rafa Orozco, un sacerdote ya jubilado de nuestra diócesis de Veracruz, platica que su papá en el pueblo le habían asesinado a su papá, o sea, asesinaron al abuelito del padre Rafael, y todo el pueblo lo sabía. El papá del padre Rafael se fue a confesar con el sacerdote y le decía que no podía con eso, y el padre le decía, pero hijo, si tú no perdonas, ¿cómo esperas que Dios te perdone? Lo que escuchamos hace poquito en el Evangelio. Y entonces el Señor se quedó en silencio un rato y después le dijo, Padre, entonces lo perdono. Y para que él estuviera totalmente convencido de que había perdonado al asesino de su papá, dice que se decidió a invitarlo frecuentemente a comer a su casa. Eso es impresionante. Y dice que como el hombre era pobre, pues accedió.
Y cuando llegaba a la casa, llegaba con la cabeza agachada. Comía con la cabeza agachada y se iba con la cabeza agachada. Y le decía este hombre a sus hijos: hijos, cuidadito y le hacen un feo, trátenlo mejor que a mí. Y de esa forma demostró su perdón al asesino de su papá. Es impresionante, este hombre era un hombre campesino, muy humilde. Apenas se aprendió a leer, porque dice el padre Rafa que salió a los cruces de los caminos para que algunas personas por ahí le dieran clases de cómo aprender a leer. Y así fue como aprendió y pudo leer la historia de la salvación y la Sagrada Escritura. Y entonces, bueno, pues llegó a perdonar incluso al asesino de su papá. Eso es lo máximo, o eso es lo más grande. Empezamos por lo más grande. Eso quizá no nos toque vivirlo, y vivirlo y hacer algo como lo que hizo este hombre santo. Difícilmente lo haremos. Bueno, con la gracia de Dios es posible, pero requiere una gran fe. Y vamos ahora, por lo menos, que por ahí podemos empezar. Siendo fieles en lo pequeñito, podremos con la gracia de Dios también, si Dios así nos lo pide algún día, y también con su gracia de una manera sobreabundante, poder vivir lo máximo. Pero empecemos por lo pequeñito. Dice Jesús: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si ustedes saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Entonces, comencemos pues por saludar a todos. Saludar a todos, no solamente al que nos cae bien. Saludemos a todos, porque todos somos criaturas de Dios. Todos salimos de sus manos. Y de una forma genérica así pudiéramos decir: somos hijos de Dios. Como decía San Francisco de Asís, digamos hermanos, somos hermanos por la hermana luna, el hermano sol, sí, pensando que tenemos un mismo Padre del cual hemos salido de una forma genérica, sin hacer a un lado el bautismo. Pero, o sea, practiquemos el amor y la caridad con todos. Practiquemos la caridad con todos, no solamente con aquellos que nos caen bien, sino también con aquellos que no les caemos bien, con aquellos que nos cuesta trabajo amar, con ellos también. Comencemos pues por saludar lo más cordialmente posible a aquellos que más trabajo nos cuesta amar. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.